Entonces es potencia. ¿Crees que México ya es una potencia sub-17? No, creo que es un referente. O sea, todavía para ti no es potencia. En México está claro que hay talento, lo acabamos de ver con la selección sub-17. En México sobra el talento y hay equipos que trabajan bien con ese talento, por ejemplo el Pachuca. Pero el problema para mí tiene que ver con la corrupción. El jugador mexicano obviamente está olvidado. Sí, claro que en los últimos 14, 15 años es la potencia, México en la categoría Una sub-17. de las potencias. Mientras que la selección mexicana, la mayor, es una auténtica basura y la verdad yo no le tengo ninguna esperanza de cara al próximo mundial que va a ser en México justamente, y la verdad es que no tiene muy buen equipo, pero a pesar de que la selección nacional mexicana, hablamos de la mayor, fracasó en las últimas 2 competencias internacionales de prestigio, o sea la Copa del Mundo quedando en fase de grupos en Qatar 2022 y en la Copa América hicieron el ridículo, una vergüenza, pero todo lo contrario cuando se trata de la selección juvenil. La selección sub-20 se clasificó el día de ayer a octavos de final, luego de ganarle a Marruecos con gol de la nueva joya mexicana, con este ya son 3 goles los que marca en fase de grupos. Lo hizo Gilberto Mora de penal y termina ganando México 1-0 y quedando en segundo lugar por delante de Brasil y de España, tras hacerle un grandísimo partido a Brasil y sobre todo a España. 2 empates y así México acaba en la segunda posición. Y así clasifica a octavos de final, donde se va a enfrentar a Chile. No quiero comparar, pero la selección mayor ni siquiera clasificó a octavos de final en el anterior mundial. Tenemos que elogiar a esta selección, si bien no es la España con todas las estrellas, ni tampoco Brasil, no tienen tan buena camada de futbolistas, México pasa por encima de ellos en el grupo, y tenemos que hacernos esta pregunta también. ¿Por qué a México juvenil le va mucho mejor que a la mayor? Cuando se trata de torneos con límite de edad, a México le va muy bien, o casi siempre, y a la mayor, pues no, esa siempre fracasa y hace el ridículo. Y en esta próxima fecha FIFA no va a ser la excepción, se va a llevar una humillación por parte de Colombia y de Ecuador. A ver qué tal nos va en estos partidos, a ver qué tal. No vaya a ser que esta fecha FIFA sea una vergüenza, como todo el proceso, todo este proceso mundialista. Por si no sabían o no se acordaban, no tenían el dato, históricamente a la selección juvenil de México, ya sea que hablemos de la sub-17, sub-20 o la olímpica, le ha ido infinitamente mejor que a la mayor, pero muchísimo mejor. La mayor no ha hecho absolutamente nada en toda su asquerosa historia, más que ganar copitas oro, mientras que la selección mexicana con límite de edad, vaya que ha hecho cosas muy importantes y relevantes. Cuando se trata de sub-20, bueno, ya consiguió un tercer lugar que fue en 2011, y la sub-17, bueno, eso sí fue muy destacado, la verdad, consiguió ser campeona del mundo en 2 ocasiones, pero ya lo hablaremos más adelante. Y no olvidemos a la olímpica. Lo curioso en este caso no es que México sea buena en categorías juveniles, sino que pocos de esos jugadores que triunfaron tanto en sub-17, sub-20 o en la olímpica, casi ninguno le fue bien o triunfó en sus equipos o a lo largo de su carrera. La mayoría desaparecieron, generaciones desperdiciadas definitivamente, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a la selección mexicana con límite de edad le va casi siempre bien o muy bien en los torneos internacionales en los que participa y la mayor es una mierda? ¿Y por qué estos jóvenes que son campeones y destacan en esta selección luego no hacen nada en su carrera? Yo pienso que también despierta más ilusión cuando se trata de México sub-20 o sub-17 que con la selección mayor. Pues cada que llega un mundial con límite de edad y que va a México, es muy común la frase, la mejor generación de la historia, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. En esta Copa Mundial de Chile no es la excepción, pero tiene su fundamento. México ha ido con una selección, la verdad, de muy buen nivel. Es iluso pensar, Rafa, Villavilla, Martí, que este equipo mexicano pueda estar dentro de los primeros 4 de esta Copa del Mundo con este plantel. Si juega al nivel que jugó contra Brasil, tiene para poder competir bien, ¿no? O sea, el medio campo es ligero, es rápido, creo que le falta un 9. Sí. Titulares los dos. Elías Montiel. Después tienes a Montiel, a Mora, a
Alexei Domínguez, el de Pachuca. Que juegan siempre en sus y equipos. Y te queda fuera Camberos y Yael Padilla y Levi Bueno, y Amaury Morales. No, es un equipazo. Curiosamente, los éxitos del fútbol mexicano han llegado en torneos con límite de edad, cuando no compite la mayor, sino la menor. Únicamente la Copa Confederaciones el 99 y sí, las copitas orto que a nadie le importa, ¿no? Ahora, México tiene la oportunidad de llegar lejos en la Copa Mundial Sub-20 porque históricamente lo ha hecho, Ha avanzado fases muy importantes que ni siquiera la mayor se plantearía. Por ejemplo, la Sub-17 ha ganado 2 veces la Copa del Mundo y ha sido subcampeona en otras 2 ocasiones. ¿Por qué estos éxitos no se puede replicar cuando hablamos de la selección mayor? ¿Por qué, señores? Bueno, definitivamente algo pasa y tiene que ver mucho con la mentalidad de los propios jugadores mexicanos. También influye que los clubes no le dan continuidad a estos jóvenes y podría ser que finalmente no son tan buenos como parecía, como fue el caso de la selección que fue campeona del mundo en tierras mexicanas en 2011 tras ganarle a la siempre sobrevalorada Uruguay 2-0. Toda esa generación no hizo nada en toda su carrera, desaparecieron. Los más destacados en ese campeonato: Carlitos Fierro, Espiricueta, La Momia Gómez, Marco Bueno, el Pollo Briseño, nunca fueron importantes en clubes en México, ni siquiera de ser titulares. Rápidamente pasaron al olvido. Drásticamente en la de 2005 iban a ser el futuro de México. Ahí estaba Carlitos Vela, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, Efraín Juárez. Casi todos fracasaron y pasaron también al olvido. Fueron sobrevalorados y la verdad es que no fueron ni medianamente importantes después de ese campeonato. Prometían mucho y fueron una grandísima decepción. El fiasco número 1, Giovanni Dos Santos. A excepción de Carlitos Vela, pero ya hablaremos más de él. ¿Por qué, señores? Porque estas generaciones de México que ganan algo importante, luego no hacen nada. A veces se quejan de que no salen buenos jugadores en México, que la cantera es un desastre, y cuando salen los jóvenes tienen logros muy relevantes en competencias internacionales, ni siquiera les hacen caso. Se pierden estas generaciones. Es una lástima, pero es verdad. A 20 años del título Sub-17, que fue el primer campeonato del mundo para México, pero fue el primero. Se supone que esta generación de jóvenes iba a guiar a México a la selección mayor, a cosas importantes, ¿no? Se supone. A eso soñaban los mexicanos, pero no, señores, no. Fracasaron rotundamente. 20 años. 20 años. 20 años, José Menos. Ramón. ¿Por qué no se replica esto en selección mayor? ¿Qué dirías tú? Muchas razones seguramente te pasan por la cabeza, pero ¿por dónde? Calidad, esa selección tenía calidad. Calidad, buena palabra. ¿Falta calidad ahora? Sí, muchísima. En juveniles, en jóvenes, México destaca. Pero en el momento que pega el salto, baja. Estos jugadores, 3, máximo 4, triunfaron realmente. Sí. Los demás pasaron desapercibidos. En sus equipos podrían haber sido campeones, pero no fueron jugadores tan destacados como se esperaba. Vela, Giovanni y Héctor Moreno. México sí compite bien en estas categorías. Sí, la verdad. Sí. Pero están parejos. ¿Parejos en qué sentido? ¿De edades? En edad. ¿Por qué no llegaron a hacer lo que todo el mundo empezó a decir que iban a hacer? Que iban a hacer, no, hombre, los fenómenos. Y para ti es, ¿por qué Tuca? Porque realmente... ¿Faltan oportunidades? ¿O porque no tenían tanta calidad? Sí tenía calidad, pero está cerrado el mercado mexicano. Sí. Pero yo no veía que tuviera así la calidad que decían todos. Bueno. Todo el mundo. Sí. Como ahorita están también, yo creo que de repente... Mentalidad también falta, Mentalidad. ¿no? Mentalidad. Giovanni era buen jugador, pero también se fue desviando. Sí, mentalidad. Si ustedes piensan que esos 2 títulos han sido los más destacados, pues no, señores. Por eso está el debate si México es potencia cuando se trata de competencias con límite de edad, porque lo ha hecho muy bien a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la Copa Mundial Sub-17 en 2013, pierde la final 3-0 contra Nigeria, sí, pero llegó hasta la última instancia. Pudo haber sido bicampeón y tricampeón, pero quedó como subcampeón. Y si bien la perdió, lo que hizo en el camino fue muy interesante y destacado, ya que en semifinales eliminó a Argentina. ¿Qué digo eliminó? Se la cogió 3-0. Es posible que nunca veamos a la selección mayor ganarle 3-0 a Argentina y en cuartos de final también eliminaron a Brasil en penales. ¿Cuándo vamos a ver eso con la selección mayor? Nunca, la verdad. Y en 2019 volvieron a repetir la final en suelo
brasileño, por poco la ganan, se quedaron muy cerca. Al minuto 84 les empataron y luego les dieron la vuelta en los últimos minutos, pero llegaron a la final, se quedaron a nada de hacer una gesta en Brasil y volver a ser campeones del mundo. En 2015, por ejemplo, en Chile quedaron en cuarto lugar, perdiendo la semifinal contra Nigeria y luego el tercer y cuarto puesto contra Bélgica. Luego no han hecho gran cosa hasta Brasil 2019, que fueron subcampeones. Y si hablamos del Mundial Sub-20, su mejor lugar fue el subcampeonato en el 77, luego de perder contra la URSS. Pero en este siglo, lo mejor que ha hecho esta selección fue el tercer lugar ganado en 2011, luego de perder en semifinales contra la selección brasileña. Para el tercer lugar le ganaron a Francia 3-1 y la pregunta es, ¿dónde quedó toda esa selección? En ese mismo año fueron campeones del mundo y tercer lugar en el Mundial Sub-20. Lo curioso del caso es que ninguna de esas dos generaciones prosperó ni tuvo éxito. Y si hablamos de Juegos Olímpicos, que si bien incluyen a 3 jugadores mayores de 23 años, pues la mayoría son jóvenes y se perdieron por el camino, pero ha logrado la selección mexicana olímpica cosas muy importantes que la selección mayor ni siquiera se plantearía. O sea, ganar el oro en Londres 2012 venciendo 2-1 a la Brasil de Neymar, Marcelo, Hulk, Oscar, Thiago Silva, todos ellos. Y en 2020 en Tokio con el Meme Ochoa ganaron la medalla de bronce, señores. Ahí estaba el Jimmy Lozano. ¿Por qué México, si ha sido campeona del mundo en sub-17 2 ocasiones y subcampeona en otras 2, no puede replicar esos mismos éxitos con la mayor? ¿Y por qué todas esas generaciones de futbolistas que han logrado títulos importantes con estas selecciones mexicanas juveniles después desaparecen y tampoco sobresalen? ¿Por qué, señores? Es la pregunta. La culpa la tiene la prensa, que infla demasiado a los jugadores y los sobrevalora, como cuando Paco Gabriel de Anda dijo que la Chofis tenía cositas de Messi, La Chofis tiene cosas de Messi, tiene gestos técnicos que en su momento mostró similares a Messi. No quiere decir que vaya a ser Messi, ni lo estoy comparando con Messi. Cualquiera que es gente de fútbol le haríamos un daño. Lo puede entender. Ahora, ¿cómo declara? A Messi, claro. ¿Cómo declara? Bueno, pero es cosa de él. Es cosa de él. Tiene que ver la prensa, pero no es la máxima responsable. Hay muchísimos factores por los cuales las generaciones mexicanas que han ganado títulos en categorías juveniles no han hecho nada importante luego en la selección mayor y ni siquiera en clubes mexicanos. Se borran, desaparecen. Su carrera fue una mierda. La mayoría, en ocasiones, luego de ser campeones, ni llegan a primera división, mucho menos a la selección. Se han perdido varias generaciones, pero ¿por qué, señores? ¿Por qué? Bueno, muchos mexicanos se han hecho esta pregunta. Pero se pierden casi 30 futbolistas entre 2 generaciones que levantaron un título mundial infantil. Esto que le pasaba al fútbol mexicano, que llegaba a ilusionar y mucho, porque uno decía, bueno, estos jugadores menores de 17 años ganando un infantil en 2005 y empezaban a sacar números y uno dice la edad ideal de un futbolista pues anda entre los 28, 29, pues estos van a llegar en plenitud a 2018 y en ese año se va a jugar una Copa del Mundo en Rusia y a lo mejor andan. Pues resulta que no llegó más que 3, pero acá no lo vamos a ver. Pierden muchos jugadores, esa es la realidad. Y por problemáticas de la liga, por el número de extranjeros, por los torneos cortos, por 1000 razones te puedo dar. Y se perdieron muchos jugadores y de muy buen nivel. Otros triunfaron en Europa, en fin, me parece que era para sacar muchos más provecho de esas 2 selecciones. Y incluso de la olímpica, porque eran jugadores grandes también de refuerzo. Pero si ya lo hiciste algún día, ¿por qué no repercutió? Tenemos un siglo empezando. Sí repercutió. Esa selección 2005, ¿En qué 2005 Perú, todos, ¿en qué repercutió? El 99% Vela y todos los jugadores, Efraín Juárez, Moreno, Villaluz. Hermano, Valverde, nadie sabía quién era aquí. No, fueron Moreno, Gio y Vela. ¿Cómo que? Gio y Vela le dieron un plus a la selección mayor para ganar Copas de Oro. Para eso alcanza. Para eso. Y Vela para ser un jugador extraordinario. No ha sido nada distinto. Tú eres campeón de la sub-20. Pero hay que empezar por algo. Es curioso, ¿no? El caso de una selección que sea buena cuando se trata del límite de edad, pero que no sea buena cuando se trata de la mayor. El otro caso es Nigeria, por supuesto, pero ya sabemos qué pasa con las selecciones africanas, que la mayoría de sus jugadores no tienen
tienen la edad que dicen tener, ¿no? Bueno, lo podemos ver en la alineación que ganó el Mundial en 2005. Casi todos fueron un fracaso, a excepción de Carlitos Vela, que pudo haber hecho muchísimo más en su carrera, igual Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, que tampoco fue Beckenbauer, o Efraín Juárez, pero todos los demás desaparecieron, y en 2011 ninguno de ellos fue relevante ni titular en un equipo de fútbol en Primera División Mexicana después de ganar el título en suelo azteca. Para nada. El que ha tenido mejor carrera ha sido el Pollo Briseño, imagínense. Pero ¿por qué, señores? ¿Por qué? Lo voy a decir todo el video. ¿Por qué estas generaciones mexicanas se van a la mierda? Así como la que llegó a la final en 2013. Ni los entrenadores que llevaron a México a instancias finales o que los hicieron campeones luego pueden encontrar acomodo en Primera División, como el Potro Gutiérrez, ¿no? Increíble, logró un campeonato y una final y ni un equipo le dio la oportunidad. O la que llegó en 2019, tampoco. Han pasado 6 años desde entonces, en realidad poco tiempo, y ninguno de estos jugadores ha podido destacarse, ni siquiera ser titular en un equipo de Primera División. La mayoría están muertos, sobre todo Santiago Muñoz y Pisuto, a excepción de Víctor Guzmán. Uno de los grandes ejemplos de por qué la prensa mexicana es una de las culpables es cuando sobrevaloraron muchísimo a Diego Lainez, Si bien solo compitió en el Mundial Sub-17 jugado en la India y perdieron contra Inglaterra 3-2. 2 goles fueron de Diego Lainez contra esa selección que sería campeona, Sobrevaloraron e inflaron demasiado a Diego Lainez, que debutó a los 16 años con el América. Lo vendieron por una millonada al Betis, no hizo nada, solamente 4 goles en 4 años y ahora está en los Tigres. Es el perfecto ejemplo de cómo los jugadores mexicanos cuando salen a Europa luego no hacen nada. El último gran ejemplo, ¿no? Quizá no eran tan buenos como se pensaba. Lainez definitivamente no. ¡Qué fracaso de jugador, en serio! El Real Betis arriesgó su dinero y una gran cantidad por un muchacho joven como Diego Lainez, al cual le ve un futuro futbolístico, obviamente, y se la jugó y lo compró lo que no podía pagar seguramente otro club mexicano. Por eso, Mauricio, creo que cuando un equipo europeo quiere un jugador, va por él. Diego Lainez es el perfecto ejemplo de cómo la mentalidad pobre del futbolista mexicano no les deja triunfar, Lo intentan, no les salen, fracasan, se rinden. Y así es como Dieguito a los 25 años está en Tigres a los 25 años. Desde el 2023 volvió al fútbol mexicano. Un fracaso tremendo, se los vuelvo a decir. Cambio de 14 millones de euros en el que fue la transacción más celebrada en México desde la salida de Javier Chicharito Hernández. A las primeras de cambio, su técnico Quique Setién diagnosticó el problema de su nuevo jugador y de hecho lo masacró elegantemente diciendo que visto desde fuera es un jugador tremendamente atractivo porque visualmente te hace cosas extraordinarias, pero esas cosas hay que tener mucha continuidad y hacer más, porque si realmente fuera tan desequilibrante de verdad y metiera 2 goles, podría convertirse en Messi. Entonces le permitiríamos no hacer nada más, pero hay que meter los goles y si no los metes hay que ponerse a trabajar. Lainez no trabajó lo suficiente porque en 4 temporadas con el Betis no metió ni un solo gol en liga. No fue titular con Setién, ni con Rubí, ni con Pellegrini. Salió a la banca en 107 ocasiones y acabó en el Braga. Muchos estaban decepcionados, pensaban que jugar en un equipo así era un paso atrás en su carrera. No contaban con que ni siquiera ahí iba a ganarse un lugar. El Braga era en realidad demasiado equipo para Lainez. Por ejemplo, si Gil Mora llega a irse a un equipo europeo importante, espero que no le pase como a Carlitos Vela, que prometía muchísimo, fichó por el Arsenal y no le fue nada bien. Y la verdad es que luego estuvo dando vueltas por toda Europa, lo cedieron a un sinfín de clubes, no parecía que este tipo iba a ser algo realmente importante hasta que llegó a la Real Sociedad. El problema es que no brilló en el Arsenal cuando tenía todo para hacerlo. Era muy buen jugador, pero la mentalidad, otro de los grandes problemas que tiene el futbolista mexicano, no le dejó triunfar. Qué bueno que le fue bien en la Real Sociedad y en Los Ángeles, pero le tenía que ir bien en el Arsenal, en un club más importante. Un jugador que pudo haber dado más, pero le dio bastante pereza. Y en la selección poco y nada, Vela es quizá el más inteligente de la última generación de jugadores. Sí. Sin ser el más habilidoso, porque tenía más habilidad, por ejemplo, Giovanni o Marquito Fabián, desde mi punto de vista. Pero Vela tenía otra mentalidad y tenía otra percepción del juego.
terminaba siendo mucho más profesional jugando fútbol, siendo que no le gusta el fútbol, por lo menos lo que él ha comentado. Entonces, yo creo que talento hay en cualquier país. México, con el tamaño que tiene, con lo que la gente se ilusiona para jugar este deporte, sin duda alguna puede tener mucho mejores jugadores de los que tiene hoy, pero también debe tener la oportunidad del talento. Si tú no le das oportunidad a la juvenil que se muestre y que se equivoque y que le sigas dando oportunidad a pesar de que se equivocó. O Giovanni Dos Santos, según esto se parecía a Ronaldinho solamente en la fiesta. El tipo vivió de 3 cosas: de los goles que hizo en el Mundial Sub-17, el gol en Copa Oro contra Estados Unidos en la final y luego el gol contra Holanda en Brasil 2014. De eso vivió Giovanni Dos Santos, uno de los pocos jugadores de ese Mundial Sub-17, que luego fue titular indiscutible en la selección mexicana por tantos años sin lograr realmente nada importante, ni en su carrera. Tremendo humo este tipo. Por más que una generación, hablando de una selección nacional, tenga una gesta, sobre todo en cuestiones juveniles e infantiles, es prácticamente imposible llevarlos a todos de la mano a instancias importantes. La carrera más prolífica, sin lugar a dudas, de estos chamacos tiene que ser la de Héctor Moreno, un equipo menor en España. Su problemática pasa porque tiene altas y bajas, como un electrocardiograma realmente terrorífico. No logra consolidarse, tiene cosas muy luminosas y de pronto desaparece y se diluye. Es fijo en las convocatorias de la selección nacional, pero me parece ser mucho más por una cuestión de ausencia de talento y de desequilibrio que por realmente un merecimiento como tal. Y recientemente hay casos de futbolistas mexicanos que prometían, ficharon por un club en Europa y fracasaron asquerosamente. Santiago Muñoz, uno de los últimos ejemplos, fue titular en ese Mundial Sub-17 que llegaron a la final contra Brasil. Lo fichó el Newcastle y dio vergüenza en Inglaterra. Delantero, 5 lo fichó el Newcastle United, 6 encima le dieron el número 30. Eso ya fue demasiado hacerle a la manada. 7 se llamaba Santiago. 8 se apellidaba Muñez. Bueno, esa pegó del poste, pero casi, Santiago Muñoz, jugador de la selección mexicana que perdió con lujo de crueldad contra Brasil. Muñoz se fue a préstamo al Newcastle con opción de compra de 1,5 millones de euros. Pero antes de que llegara la fecha límite, los ingleses lo metieron a un avión y lo devolvieron como nuevo, porque prácticamente ni siquiera lo usaron. Juan José Macías, un delantero que prometía y también fracasó, Obviamente que Diego Lainez y toda la generación que llegó a la final en el Mundial Sub-17 en 2019. No han pasado muchos años, se los vuelvo a decir, y esos tipos ya están totalmente desaparecidos. Le pasó exactamente lo mismo que a la de 2005, 2011, a la de la Sub-20 2011. Por favor, es que ninguno triunfó. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa? Uno de los que parecía que iba a triunfar, Pisuto, se fue al carajo. El capitán que llegó al equipo correcto, a la edad justa, con el pasaporte indicado, la calidad y mentalidad necesarias, y que el día de su debut con Pachuca, tras entrar de cambio y en el primer balón que disputó en su carrera, se le zafó la pierna. Fractura de peroné, esguince de tobillo, síndrome compartimental, una operación después de otra y un sueño hecho pedazos. Pisuto nunca debutó en el Lille, mucho menos en el Braga. Salvo milagro, su retiro parece irremediable. Ni aunque destaquen en esos torneos internacionales, parece que no es suficiente como para que los equipos mexicanos crean en estos jugadores, les den oportunidad. Y no, señores, no, para nada. Hay muy pocos equipos que realmente piensan en el jugador joven mexicano. Pachuca, Chivas por necesidad, y ni aún así le salen buenos jugadores. Y párale de contar, no hay más que se preocupa. Por eso la generación de 2011 se fue a la mierda, toda se desperdició, hasta la Momia Gómez que anotó este gol de chilena, todos desaparecidos, ninguno tuvo una carrera exitosa, ninguno, señores. Es increíble cómo México desaprovechó estas generaciones destacadas. No aparecen tan buenos jugadores casi nunca, de repente salen campeones del mundo y no aprovechan esa gran generación de futbolistas, Claro, que sea una liga para ganar dinero, además de que a los clubes les importa solamente
solamente el éxito comercial pues imposibilita al jugador mexicano sobresalir en la Liga MX. Muchos no les dan confianza a los futbolistas, quieren el éxito inmediato y no se preocupan por desarrollar el talento mexicano que va a ser el futuro de la selección. La falta de confianza, una de las grandes razones. Hay muchos extranjeros en la Liga Mexicana y le cierra la puerta a los locales, por eso me impresionó que saliera Gilberto Mora. Argentina es un país exportador. Los clubes argentinos no van a invertir lo que invierten los clubes mexicanos. Jamás. No les interesa. En México sí. En México se invierte y cada vez se invierte más. No les interesa sacar jugadores al extranjero. No es... Entonces, ¿por qué pedimos más jugadores en Europa, sí, pero por lo favor? Pides tú, José Ramón, lo pido yo, lo pide Hugo, Pietra, Mauricio, David. No, los directivos no. No. Quizás la gente de Chivas, quizás la gente de Pachuca, y no quiero extenderme más porque no conozco a fondo quién dice que sí, quién dice que no, pero yo escucho a directivos, dueños, vicepresidentes, directores deportivos que defienden la cantidad de extranjeros del fútbol mexicano. Es decir, a estos chicos que merecen una oportunidad, los de la sub-17, más allá de que perdieron la final, merecen una oportunidad en primera división, al menos una oportunidad. ¿Quién se las va a dar? Pero no ahora. Cuando crezcan un poco más. No sé si ahora o el próximo semestre, pero José Ramón, ¿quién se las va a dar si tienes a 15 extranjeros? ¿15? 10, 12, 14, 15 extranjeros en tus equipos. Otra es el precio. Los equipos los quieren vender como si fueran de oro, qué sé yo. Por eso los clubes europeos prefieren a los argentinos, a los de Sudamérica, que salen un poco más baratos, sobre todo si no tienen ese gran renombre. Y el salario que es altísimo. Los jugadores mexicanos no se atreven a más porque se quieren quedar en su zona de confort, ganando plata. Tiene para nosotros un problema. Es un fútbol muy bien pagado y a veces es más el miedo del mexicano a salir fuera, porque está cómodo en su país, gana bien, que el de otras partes, como puede ser Brasil, como puede ser Argentina, que los jugadores medios, los que podemos traer los equipos como nosotros, que son jugadores medios, para que rompan aquí y se conviertan en figuras, en México tienen unos sueldos muchísimo más elevados que en Argentina y que en Brasil. Eso puede ser un problema, pero sí nos gustaría tener jugadores, por supuesto que sí, mexicanos, y seguimos, los ojeadores los siguen permanentemente. Bueno, señores, ustedes apuesten y díganme los nombres de esta generación que está en el Mundial Sub-20, que luego puede sobresalir. Bueno, Gilberto Mora es el claro ejemplo, Obed Vargas, cualquiera de los dos, mis favoritos para que luego sean titulares en la selección nacional de cara al Mundial 2026, Cualquiera de los dos, o los dos van a ser titulares. Les apuesto todo a que sí, Ojalá que esta generación no se pierda por el camino y mínimo, sobresalgan 3, 4. Sí, mucho mejor que Giovanni Dos Santos o Carlos Vela, no me jodan, Ya escucharon todas las razones que di en este video de por qué no sobresalen. A ciencia cierta, la respuesta va a ser muy difícil de encontrarla. Es un conjunto de muchos factores por los cuales el futbolista mexicano que destaca en la sub-17 o sub-20, que ahí normalmente le va muy bien a México, luego en la mayor, es un verdadero desastre. Así que nada, señores, espero que les haya gustado este video. Soy Máximo Cosetti. También díganme cuán lejos va a llegar México en este Mundial Sub-20. ¿Va a eliminar a Chile? Y nada, señores, espero que estén muy bien. Dejen su like, suscríbanse, coméntenme su opinión abajo en los comentarios. Y nada, gracias totales. Vergonzosa Copa América. México no está para atajar en la selección mexicana. Se acabó el Mundial para México. Libre. Ahora extranjero, Herrera y compañía.